Continuando con nuestros ejemplos de sistemas físicos que presentan el fenómeno ondulatorio, vamos a hablar ahora del campo electromagnético, de las ondas electromagnéticas. Así que primero vamos a hablar de las ondas electromagnéticas en el vacío, después vamos a ver si vemos las ondas electromagnéticas en los medios materiales. Entonces, el campo electromagnético está caracterizado por dos vectores, E y B, donde E es el campo eléctrico y B es el campo magnético, y estos vectores toman valores diferentes en diferentes puntos del espacio, es decir, cada uno de estos vectores es una función de la posición en el espacio y por supuesto del tiempo. La forma de esa función satisface lo que se conoce como ecuaciones de Maxwell, que son un conjunto de cuatro ecuaciones que se pueden escribir en términos de integrales o en términos de derivadas. Es decir, las cuatro ecuaciones de Maxwell tienen formas integrales y formas derivadas. Entonces, la primera de estas ecuaciones es la ley de Gauss. La ley de Gauss dice que las líneas de campo eléctrico empiezan en las cargas positivas y terminan en las cargas negativas. Este campo E es un vector en cada punto del espacio. Entonces podemos trazar una línea que en cada punto del espacio tenga al campo E como vector tangente. Esa es la línea de campo eléctrico. Una línea de campo eléctrico es una línea que se extiende a lo largo del espacio y que en cada punto tiene como vector tangente al campo eléctrico. Por supuesto, como hay campo eléctrico en todos los puntos del espacio, las líneas de campo eléctrico llenan el espacio. El espacio está completamente lleno de líneas de campo eléctrico. También podemos definir líneas de campo magnético de manera análoga. Son líneas que en todo punto del espacio tienen como... son líneas que se extienden y que a lo largo entre dos puntos cualquiera del espacio y que en cualquier punto a lo largo de la línea tienen como vector tangente, en este caso, al campo magnético. De nuevo, como hay campo magnético en todos lados, entonces estas líneas de campo magnéticas también llenan el espacio. La ley de Gauss dice que de estos dos conjuntos de líneas, las líneas de campo eléctrico empiezan en las cargas positivas y terminan en las cargas negativas. Es decir, hay puntos del espacio que llamamos cargas, que son donde empiezan las líneas de campo eléctrico o terminan las líneas de campo eléctrico. Esta ley se puede escribir de una manera integral, que es esta que está acá. Esta manera integral dice, primero les digo lo que significa la fórmula y luego la interpretamos. La fórmula dice que si yo agarro una superficie cerrada, este circulito que está acá significa que la superficie es cerrada, y sobre toda la superficie tomo el flujo del campo eléctrico, es decir, integro la componente de campo eléctrico perpendicular a la superficie, eso me va a dar la carga total que está encerrada, el número total de cargas que está encerrado adentro de la superficie, dividido un numerito, un coeficiente que se llama permitividad eléctrica del vacío o epsilon 0. La interpretación de esta ley es como sigue. Si yo agarro una superficie cerrada, naturalmente, les dije, las líneas de campo eléctrico empiezan en las cargas positivas y terminan en las cargas negativas. O sea que si yo tengo una superficie cerrada, de esa superficie van a salir tantas líneas como las que empezaron en todas las cargas que había adentro, menos las que terminaron en todas las cargas que había adentro. Esas son las líneas que tienen que salir de la superficie. Tengo una superficie cerrada. Las que van a salir son las que no empezaron y terminaron ahí adentro. O sea, son las que empezaron ahí adentro y terminan en algún lado afuera, o las que empezaron afuera y terminan en algún lado adentro. O sea que eso me da el número total de cargas positivas que hay adentro menos el número total de cargas negativas, es decir, la carga total encerrada adentro. Entonces, la carga total encerrada adentro me está diciendo cuántas líneas en total atraviesan la superficie. Y ese número en términos matemáticos, contar cuántas líneas atraviesa la superficie, es hacer este integral de superficie. Esto se puede escribir de una manera diferencial usando el teorema de Gauss, que no viene al caso, pero básicamente la manera diferencial me dice que la divergencia del campo eléctrico, esto es la derivada x del campo eléctrico x, más la derivada y de la componente y del campo eléctrico, más la derivada z de la componente z, es 1 sobre epsilon 0 por la densidad de carga, es decir, la cantidad de carga por unidad de volumen. Vamos a usar esta forma de la ecuación de Maxwell, pero el significado, digamos, es completamente análogo a esta fórmula y el significado físico es este que está acá. La segunda ecuación de Maxwell es una ecuación análoga pero para el campo magnético y se conoce como ley de ausencia de monopolos. La ley de ausencia de monopolos dice que las líneas de campo magnético son cerradas, es decir que no hay lugares donde empiecen y donde terminan, sino que se cierran sobre sí mismas. Entonces la forma integral
esta es mucho más fácil de entender. La forma integral dice que si yo tengo una superficie cerrada, las líneas que entran a la superficie menos las que salen de la superficie me tiene que dar cero, porque como las líneas son cerradas, no hay ninguna que termine ni que empiece adentro, así que la única opción es que sobre una superficie cerrada las que entran menos las que salen me den cero. Y las que entran menos las que salen se calculan calculando esta integral de superficie, lo mismo que aquí, es la misma integral, nada más que ahora no hay nada análogo a la carga para el campo magnético, o sea que esto me da cero. Por supuesto, la forma diferencial es como se la imaginan, divergencia del campo magnético era cero, es análoga a esta, pero sin esta parte. Esto se llama ley de ausencia de monopolos porque las cargas se llaman monopolos, las cargas eléctricas son monopolos eléctricos, si hubiera cargas magnéticas son monopolos magnéticos, pero no hay cargas magnéticas, o por lo menos no las hemos descubierto aún, así que las ecuaciones de Maxwell para el campo magnético se escriben así. Hay una ecuación más, estas ecuaciones son estáticas en el sentido que no tienen el tiempo, estas ecuaciones se cumplen instantáneamente en todo instante de tiempo, no tienen el tiempo, pero hay también ecuaciones que tienen derivadas temporales. Por ejemplo, tenemos la ley de inducción de Faraday. Esta ley dice que cuando las líneas de campo eléctrico, vamos a ponerlo aquí, cuando las líneas de campo magnético se diluyen, las líneas de campo eléctrico se enrollan a su alrededor. Entonces imagínense el espacio lleno de dos tipos de líneas, líneas eléctricas y líneas magnéticas. Las líneas magnéticas fluyen todas más o menos paralelas en una cierta dirección, pero se están diluyendo, es decir, se están separando. Las líneas magnéticas, que estaban también fluyendo más o menos paralelas en una dirección, cuando estas líneas magnéticas se están separando, se retuercen alrededor de las magnéticas, se enrollan alrededor de las magnéticas. Esto se escribe en una forma integral con esta expresión. Esta es una integral sobre una línea cerrada ahora. Esta es una integral sobre una línea cerrada y esto es una integral sobre una superficie que no es cerrada, que tiene borde. El borde de esta superficie es esta línea cerrada. Por eso acá puse S y acá puse ds. Derivada de S en términos de geometría significa el borde de S. Esto es la superficie de S y este es el borde de S. Tengo una superficie cualquiera. Cuento cuántas líneas de campo magnético están atravesando esa superficie. Si esas líneas se están diluyendo, entonces con el tiempo van a ser cada vez menos. Entonces esta derivada me va a dar negativa. Las líneas se están diluyendo. Eso quiere decir que esta derivada que me dice cuando doy una vuelta alrededor del borde de la superficie, qué tanto me está acompañando la línea de campo eléctrico. Es decir, recuerden que la línea de campo eléctrico tiene como tangente el vector E. O sea, yo acá estoy integrando el vector E alrededor de la superficie, o sea que lo que estoy diciendo es más o menos cuánto sigue la línea de campo eléctrico alrededor del borde de la superficie. Cuánto acompaña al borde de la superficie. Esto me dice que cuando las líneas de campo magnético se están diluyendo, las líneas de campo eléctrico están acompañando cada vez más al borde de la superficie, se están enrollando alrededor de las líneas de campo magnético. Esta es la ley de inducción de Faraday, esta es la forma integral, la forma diferencial se escribe de esta manera. Esta integral se transforma en un rotor y esta integral se transforma directamente en la derivada de B. El rotor de campo eléctrico más la derivada temporal del campo magnético es igual a cero. Hay una ley análoga que intercambia campos magnéticos y eléctricos y cambia algunas cositas más, que es la ley de Ampère-Maxwell. La ley de Ampère-Maxwell dice que cuando las líneas de campo eléctrico se están concentrando, o bien cuando hay corrientes eléctricas, las líneas de campo magnético se enrollan a su alrededor. Entonces imagínense de nuevo dos tipos de líneas. Hay unas ciertas líneas de campo eléctrico que están todas más o menos paralelas en alguna región del espacio y se están concentrando, es decir, se juntan. Cuando eso pasa, las líneas de campo magnético, que también están todas más o menos paralelas en la misma región del espacio, empiezan a enrollarse alrededor de las líneas de campo eléctrico. O bien, supongamos, las líneas de campo eléctrico no se juntan, pero aparece corriente eléctrica, es decir, hay algunos electrones que se están moviendo en alguna dirección, las líneas de campo magnético se enrollan alrededor de la dirección en la que se movían los electrones. Esto dice la ley de Ampère-Maxwell, su forma integral es muy parecida a la de la ley de Faraday, pero intercambia campo magnético y eléctrico, es esta que está acá. Esto es cuántas líneas están atravesando la superficie S, es decir, si las líneas están concentrando, esta derivada es positiva.
Y esto me dice cuánto acompaña el campo magnético cuando estoy dando una vuelta alrededor del borde de la superficie S. Es decir, en algún sentido me está midiendo cuánto se enrollan las líneas de campo magnético alrededor de la superficie S. Entonces, cuando esto es positivo, esto es positivo. Eso es lo que dice esta ley. Y por otro lado también, esto me está diciendo cuánta corriente, este es el vector densidad de corriente, cuánta corriente está atravesando la superficie S. Cuanto más corriente atraviesa la superficie S, más se van a enrollar las líneas de campo magnético. Entonces, esto es lo que la forma integral de la ley de Ampère-Maxwell. Por supuesto, la forma diferencial se la imaginan. Agarro esto, lo cambio por un rotor, agarro esto, lo cambio por un gradiente, y acá tengo directamente el vector densidad de corriente. En esta ecuación apareció epsilon 0 de nuevo, la permitividad eléctrica del vacío, pero apareció una constante más, mu0, que se llama susceptibilidad magnética del vacío. Son estas dos constantes, mu0 y epsilon 0, lo que caracterizan la respuesta del vacío a los campos eléctricos y magnéticos. Estas son entonces las cuatro ecuaciones de Maxwell. Vamos a mirar su forma diferencial. Divergencia de E igual a ρ sobre epsilon 0. Divergencia de B igual a 0. Rotor de E más derivada temporal de B igual a 0. Rotor de B menos coeficiente por derivada temporal de E igual a coeficiente por corriente eléctrica. Ahora vamos a agarrar la ley de inducción de Faraday, o sea, esta, y vamos a tomar su rotor. Si tomamos el rotor, me queda el rotor de todo esto igual a 0, ¿no? Entonces tomo el rotor de todo eso igual a 0. Hago la distributiva con ese rotor y trabajo un poquito. Tengo el rotor del campo eléctrico más el rotor de la derivada temporal del campo magnético. Acá tengo rotor de E. Lo que puedo usar es esto. A, producto vectorial B, producto vectorial C, es B por el producto escalar de A con C menos el producto escalar de A con B por C. Y si miramos esto, A, B y C son rotor, rotor y campo eléctrico. O sea que acá voy a tener gradiente de este nabla, o sea, gradiente, producto escalar campo eléctrico, o sea, gradiente de la divergencia, menos gradiente escalar gradiente, o sea, el laplaciano del campo eléctrico. Entonces me queda rotor del rotor de E, me da el gradiente de la divergencia de E menos el laplaciano de E. Esto es una cuentita de matemáticas. Si no la tienen clara, la pueden ir a buscar a cualquier libro de análisis matemático y donde estén estas ecuaciones, donde aparezca el rotor y la divergencia, etcétera. Muy seguro que esta ecuación está. Y si no, la pueden hacer a mano, escriben las componentes del rotor de algo y calculan y van a ver qué pasa esto. Cuando tienen el rotor del rotor, toman dos veces el rotor, eso da el gradiente de la divergencia menos el laplaciano del vector. Y el segundo término lo dejé como estaba, lo único que hice fue sacar la derivada temporal afuera, es decir, lo escribí de esta manera. Pero ahora en este segundo término puedo usar que el rotor de B lo puedo despejar de acá, de la ley de Ampère-Maxwell. Entonces, y en este otro, acá tengo la divergencia de E, y esta la puedo reemplazar en términos de la ley de Gauss, ¿no? Entonces si hago eso, voy a usar la ley de Gauss aquí y la ley de Ampère-Maxwell acá. Me queda de esta manera, ley de Gauss en el primer término, el segundo término quedó como estaba, ley de Ampère-Maxwell, este rotor me dio estos dos términos. Voy a reordenar todo esto de esta manera, escribí este término más este término acá, y del otro lado pasé este término y este término. Entonces fíjense que esto es una ecuación de lo que hice acá fue dividir todo por mu0 epsilon 0, y entonces me quedó una ecuación de onda inhomogénea donde la velocidad c cuadrado es 1 sobre mu0 epsilon 0 y la inhomogeneidad está dada por este objeto. Entonces, algo así, donde esto que está acá es f y esto que está acá es c cuadrado. Entonces, vemos que el campo eléctrico obedece una ecuación de onda inhomogénea. Recuerden que la inhomogeneidad era una medida de la fuerza forzadora, es decir, de la fuerza residual del oscilador. Entonces parece como si las cargas eléctricas y las corrientes eléctricas cumplieran el rol de una fuerza forzadora en cada punto para el campo eléctrico. Donde si estamos en el vacío, donde no hay cargas eléctricas ni corrientes eléctricas, este F vale 0 y entonces el campo eléctrico satisface la ecuación de onda normal, homogénea, en el vacío.
Ahora, esto para el campo eléctrico. ¿Qué pasa para el campo magnético? Bueno, para el campo magnético podemos hacer un cálculo completamente análogo, empezando con la ley de Ampère-Maxwell. Tomo el rotor de la ley de Ampère-Maxwell y me da esto. Tomé rotor, rotor y rotor. Acá voy a usar rotor del rotor de B. Me da el gradiente de la divergencia de B menos el laplaciano de B. La divergencia de B vale directamente 0, o sea que me da menos el laplaciano de B. Y acá uso la ley de inducción de Faraday. El rotor de E es menos la derivada temporal de B, o sea que acá me queda derivada segunda respecto del tiempo de B, este término. Con lo cual lo reacomodé y me quedó de nuevo una ecuación de onda. Fíjense que la velocidad para la onda, 1 sobre mu 0 epsilon 0, es la misma que antes, pero la inhomogeneidad me quedó diferente, ¿no? Tenemos una ecuación de onda inhomogénea con la misma velocidad, pero una inhomogeneidad diferente, que es esta otra. O sea que en el caso del campo magnético, lo que está cumpliendo el rol de fuerza forzadora es el rotor de la corriente, mientras que para el campo eléctrico era la derivada temporal de la corriente. Sin embargo, cuando estamos en el vacío, es decir, cuando no hay ni corrientes ni cargas eléctricas, de nuevo el campo magnético se propaga cumpliendo una ecuación de onda que tiene velocidad c. Y con esto entonces vemos que en el vacío el campo eléctrico y el campo magnético cumplen una ecuación de onda, se propagan con la misma velocidad. Y bueno, obviamente se trata de dos ondas vectoriales, porque tanto el campo eléctrico como el campo magnético son vectores. Esta es la ecuación de onda para el campo eléctrico, esta es la ecuación de onda para el campo magnético. Con esta inhomogeneidad, cuando estamos en el vacío, la inhomogeneidad de los dos se anula. Tenemos la propagación con la misma velocidad.